الله أكبر الله أكبر. Ok, yo que soy un fan del estudio de las religiones comparadas, ustedes saben que yo soy un estudioso de las religiones comparadas, especialmente las llamadas religiones abrahámicas. Es decir, irremediablemente en estas tierras, las religiones que más se conocen y las religiones que más se practican son las religiones que vienen de Abraham. Porque en otras tierras, en otras latitudes hay otro tipo de religiones, por ejemplo el budismo, por ejemplo el hinduismo, por ejemplo el confucianismo, por ejemplo la religión animista. Pero en América Latina y en el occidente, las religiones que más se conocen y que más se practican son las religiones abrahámicas, o sea, las religiones que vienen de Abraham. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio del Corán, académicamente hablando, no solamente por leerlo, sino que hacemos un estudio del Corán académico, encontramos que muchas de las historias reveladas por Allah Subhanahu wa Ta'ala en el Corán tienen alguna conexión con las historias, en la mayoría de los casos, que se nos cuentan en lo que llamamos Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los cristianos que incluyen en su creencia el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento niegan el Corán y dicen que el Corán no es una revelación de Dios. Incluso he leído y he escuchado mucha gente que dice que el Corán es como una especie de copia de la Biblia. Es decir, como hay algunas historias en el Corán que son comunes entre el Antiguo Testamento y el Corán, dicen que el Corán de alguna manera es una copia de la Biblia. Más o menos lo que los judíos y los cristianos. Porque los judíos, que también es una religión abrahámica, niega el Nuevo Testamento. Y por lo tanto niegan los evangelios que están en el Nuevo Testamento como revelación de Dios. Incluso niegan a Jesús como Mesías y niegan a un Jesús como un profeta de Dios. Entonces ellos dicen que el Nuevo Testamento es una copia burda del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Cada religión descalifica a la religión anterior hasta que llegamos al Islam. Pero para los musulmanes es obligatorio, además de creer en el Corán, creer en las revelaciones anteriores. O sea, el musulmán debe, no es opcional. Si nos llamamos musulmanes, tenemos que creer en el Evangelio de Jesús, por ejemplo, tenemos que creer en la Torá de Moisés, por ejemplo, tenemos que creer en los salmos de David y tenemos que creer en todas las revelaciones dadas por Dios, por Allah, al ser humano. Entonces, cuando uno viene y lee el Corán, se da cuenta que a veces el Corán no es una copia de la Biblia, sino que corrige a la Biblia. ¿Ah? Hay historias que se cuentan en la Biblia que al pasar de los años fueron manipuladas, o fueron cambiadas, o fueron escritas por hombres, porque entendían la historia original, pero le metían cosas de ellos, y el Corán, sin querer, la corrige. Porque Allah cuando habla la verdad. Entonces Allah revela la verdad. Y en esta verdad encontramos cosas interesantes que al compararlas con la Biblia, en realidad el Corán está corrigiendo. Por ejemplo, una cosa que es increíblemente interesante para mí es el hecho que si nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos la historia de José, la paz sea con él, el profeta José, hijo de Jacob, leemos que José va a Egipto, es vendido por unas cuantas monedas y José termina de criado de una familia egipcia. La Biblia cuenta esta historia y también el Corán cuenta esta historia. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que el monarca de Egipto en el tiempo de José era Faraón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando habla del monarca en el tiempo de José, le llama Faraón. Y cuando habla del monarca en el tiempo de Moisés, le llama Faraón. ¿De acuerdo? Pero el Corán, cuando llama o hace, cuenta la historia de José,
le llama al monarca de Egipto en el tiempo de José rey de Egipto. Pero cuando habla del monarca de Egipto en el tiempo de Moisés, le llama faraón. ¿De acuerdo? Hasta 1899, o sea, hasta hace 120 años aproximadamente, los jeroglíficos de Egipto estaban perdidos. ¿Ah? Porque Grecia conquista Egipto y después la conquista Roma, y el idioma oficial de Egipto que hablaban en el tiempo de los faraones, que son los jeroglíficos, queda perdido. Se pierde ese idioma. Entonces, hasta 1899, con el descubrimiento de la piedra Rosetta, que es una piedra que tiene una parte en griego y una parte en jeroglífico, se logró descifrar otra vez los jeroglíficos. Entonces, cuando uno lee los jeroglíficos, se da cuenta que hasta Amenofis IV, que es uno de los reyes de Egipto, se le empezó a llamar faraón al monarca de Egipto, con su término perra, que significa casa grande, que es cuando Egipto salió de Egipto y conquistó otras tierras. Esto no fue en el tiempo de José. En el tiempo de José el monarca se llamaba rey. En el tiempo de Moisés, que la mayoría de estudiosos, y yo estoy de acuerdo con eso, es Ramsés II, ya se le llamaba faraón. Ok, ¿cómo puede saber esto el profeta Muhammad? La paz y las bendiciones sean con él. Si él hubiera inventado el Corán. Si en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él, los jeroglíficos estaban perdidos y el idioma egipto estaba perdido, entonces él no podía descifrar lo que decían los jeroglíficos. Pero Alá, que todo lo sabe, reveló la verdad. Entonces así hay un montón de casos que se encuentran en el Corán, en común denominador de historias, en común denominador con la Biblia, que corrige el Corán a la Biblia, de manera científica y de manera histórica. A medida va avanzando la ciencia histórica, la paleografía, la paleontología, uno se va dando cuenta que hay pruebas irrefutables de la veracidad del Corán. Ahora, hay una historia que a mí últimamente ha traído mi atención en el Corán, que es una historia que está revelada en el Corán completamente y que también encontramos en la Biblia, que es la sura. Encontramos una parte importante de esta historia en la sura 3, que se llama la familia de Imran o Al-Imran. El Corán nos cuenta, de alguna manera, la historia completa de esta familia, que es una familia bendita por Allah. ¿Por qué? Porque hay veces que Allah habla de sus mensajeros, pero no de la familia de sus mensajeros. Hay veces que Allah bendice al mensajero, escoge al mensajero, pero no escoge a su familia. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé, donde Noé era un enviado de Allah, un profeta, pero su familia, no toda su familia, vemos el caso de su hijo que era desviado, uno de sus hijos, que Dios no escoge a la familia de Noé, sino que solamente a Noé, ¿de acuerdo? O tenemos el caso de Lot, que su esposa se queda atrás, y entonces Lot es escogido, pero no completamente su familia. Pero en el caso de la familia de Imran y en el caso de la familia de Abraham, Alá habla de las familias. En la sura 3, que es la que les estoy hablando, o el capítulo 3, versículo 33, Alá dice: Dios escogió a Adán y a Noé, a la familia de Abraham y a la familia de Imran, de entre todos los seres humanos. Familias descendientes unas de otras. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Entonces, cuando uno habla de la familia de Abraham, por ejemplo, uno no solamente habla de Abraham, habla de la familia de Abraham. La familia de Abraham, la paz sea con él, era piadosa. Casi completamente. De hecho, recuerdan, Abraham tenía 2 esposas. 3, dice la Biblia. Primero 2 y después una más. Y Abraham tenía a Sara, que era una mujer piadosa, y Abraham tenía a Hagar, que también era una mujer piadosa. De Sara y de Hagar nacen 2 hijos, un hijo de cada una, Isaac y Ismael. Isaac y Ismael eran hombres piadosos, profetas de Dios. Isaac tiene otro hijo, que es Jacob, o Jacob, la paz sea con todos ellos, que también es un profeta de Dios. De hecho, Jacob
con sus 4 esposas, porque Jacob tenía 4 esposas, engendra 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Los jefes de las 12 tribus de Israel. Y dentro de estos hijos estaba José, que es el que estábamos hablando, que también fue un profeta de Allah. Así que resulta que la familia de Abraham era bendecida. La familia de Abraham era llena de gente piadosa. De hecho, una de las súplicas de Abraham, la pasada con él, para Dios, importante para él, era: dame una descendencia piadosa. Haz que mis descendientes sean fieles practicantes de la oración, fieles practicantes del Salah. Entonces el Corán viene y nos habla también de la familia de Amram. ¿Quién es Amram? ¿Ah? Es interesante, increíblemente esto para mí. No sé cómo lo van a tomar ustedes, pero para mí es apasionante. Pues Amram en hebreo, era el papá ¿de quién? ¿De quién era el papá? De María. ¿Ah? ¿De cuál María? ¿Ah? Sí, pero también María, la hermana de Moisés. ¿Ah? El papá de Moisés se llamaba Amram. ¿De acuerdo? El papá de María se llamaba Amram. ¿De acuerdo? La hija del papá de Moisés se llamaba María. Miriam en hebreo. Y también se llamaba María, la mamá de Jesús. Así que hay 2 Amrams en la Biblia que son papás de María. El papá de Moisés y el papá de María. La otra cosa fenomenal de esto es que Amram de Moisés es el ascendiente o el antepasado del Amram de María. Los dos. Y la familia de Amram de Moisés también era una familia bendecida. No solamente Amram, porque por ejemplo Amram tiene a Josabet. Josabet era la esposa de Amram. Pero no solamente eso, sino que los hijos de Amram, estamos hablando de Amram o Minram, del tiempo de Moisés, era Moisés, que fue profeta de Allah y el que trajo la Torá, Aarón, que es profeta de Allah, el hermano de Moisés, y María, la hermana de Moisés, que si ustedes la recuerdan, es la muchacha que sigue a Moisés cuando la madre lo arroja en el río y va en la cesta y la hermana lo sigue y llega a la pariente del faraón y le dice: ¿quieres que te consiga una nodriza que pueda amamantarlo? ¿Ah? Esta María de Moisés está emparentada con la Virgen María de Jesús. Este Amram de Moisés está emparentado con el Amram de Jesús. Todo es una familia. Familias, como dice el Corán, descendientes de otras benditas. Y esto es increíblemente importante para mí. Ahora, en Números, eso está en la Biblia, capítulo 26, versículo 59, en el Antiguo Testamento de la Biblia dice: el nombre de la mujer de Amram era Josabet, hija de Leví, que le nació de Leví en Egipto. Y ella dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana María. ¿De acuerdo? Entonces el Amram de Moisés también era una familia bendita, así como el Amram de Jesús, que era una conexión. Ahora, ¿cómo la traduce la tradición cristiana a este nombre? Porque cuando uno va y le dice Imran, dicen: ¿y quién es Imran? ¿Ah? Nosotros le decimos Joaquín. ¿De acuerdo? El papá de María se llamaba Joaquín. Quiero decirles que en ninguna parte de la Biblia aparece el nombre del papá de María. A pesar que la tradición cristiana dice que se llama Joaquín y hasta tiene día de celebración en el Día de los Santos. Y tampoco aparece el nombre de la mamá de María, que según la tradición cristiana era Hannah o Ana, que tampoco aparece en la Biblia por ningún lado. Pero resulta que cuando nosotros vamos a los evangelios apócrifos, que son los evangelios por la iglesia conocidos como los evangelios escondidos, o los evangelios que no están en el canon, ahí sí aparece la historia de Joaquín. ¿Qué es lo que sucede? Joaquín viene del hebreo Yahó-Yaquín, que significa a quien Yahvé o a quien el Eterno levantó. ¿Por qué? Este es un apodo que se le da a Imran después de que tiene a María. Porque Imran, según el Evangelio de Santiago y según la historia que aparece en el Corán, no podía tener hijos.
no podía tener su esposa hijos. Él llegó a la vejez, según lo que he leído de la tradición islámica, a los 92 años, y él no podía tener hijos. Parece que la mujer era estéril. Así que él va y presenta un sacrificio al templo, y resulta que el sacerdote se lo rechaza porque le dice: vos no tenés prole. Entonces él va llorando, desesperado, y se mete en una cueva en el desierto y ayuna 40 días y 40 noches ahí, pidiéndole a Dios que le dé un hijo. Una cosa de las familias benditas es que tienen estos milagros, que aparecen hijos cuando las mujeres son estériles o cuando las mujeres llegan a la senectud. Por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, la esposa de Abraham, la pasada con él, concibe cuando ya está en la vejez. ¿Ah? De hecho, según la Biblia, Abraham tiene 100 años cuando nace Isaac. Y le pasa a Hannah, o a mujer de Inram, lo mismo, que cuando el papá pide a Dios y le dice: Allah, dame un hijo, ¿ah? Allah le concede un hijo. Y la mujer, emocionada, porque sale embarazada, dice: lo que está en mi vientre, lo voy a consagrar al servicio exclusivo de Dios. ¿Dónde? En el templo. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Vamos a leerlo nosotros en el Evangelio de Santiago. Obviamente el Evangelio de Santiago no lo podemos encontrar en la Biblia. Tenemos que buscar una biblioteca como la del doctor Armando Buquerque. Aquí tenemos el Evangelio de Santiago para leerlo. Y la iglesia no puede decir que no le interesa lo que dice ahí, porque de ahí saca el nombre de Joaquín y saca el nombre de María y saca un montón de cosas que tienen que ver con la tradición cristiana. De hecho, era un evangelio bien famoso durante el siglo I, durante el siglo II y durante el siglo III del cristianismo. Entonces, ¿qué dice el Evangelio de Santiago sobre esta historia? Dice en el capítulo 4, versículo 1, y dice: y he aquí que un ángel del Señor apareció y le dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Y Ana dijo: tan cierto como el que el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, lo llevaré con ofrenda al Señor mi Dios y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Esto es lo que dice el Evangelio de Santiago, un escrito 600 años antes del Corán. ¿De acuerdo? Entonces viene Ana y dice: si lo que me dices es cierto y tengo un hijo, varón, lo voy a llevar al templo. En el Sagrado Corán, en el capítulo 3, versículo 35, dice sobre la misma historia: cuando la esposa de Imran dijo, o sea, Hannah dijo: Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo de mí. Tú todo lo oyes, todo lo sabes. Vemos que el Corán está en consonancia con el Evangelio de Santiago y con la tradición cristiana. Ana viene y ofrece lo que tiene en su vientre al exclusivo servicio del Señor, de Dios, de Allah, de Elohim. En el Evangelio de Santiago, capítulo 5, versículo 2, refiriéndose a cuando el momento de nacer, dice, en el momento de nacer la Virgen María, dice: y los meses de Ana se cumplieron, y al 9º dio a luz, y preguntó a la partera: ¿qué he parido? ¿Qué he parido? La partera contesta: una niña. Y Ana repuso: mi alma se ha glorificado este día. Y acostó a la niña en su cama, y transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio pecho a la niña y le llamó María. ¿De acuerdo? Como su antepasado había llamado a su hija María. ¿De acuerdo? Entonces, en el Corán, capítulo 3, versículo 36 dice: y cuando la mujer de Imran dio a luz, dijo: Señor mío, he tenido una hija. Ustedes vayan completando el rompecabezas de la historia. Dice: he tenido una hija, y Dios bien sabía lo que había concebido. No es lo mismo una hija que un hijo. ¿Por qué? Porque las niñas no servían en el templo, sino que solamente los varones. ¿De acuerdo? Y no solamente los varones, sino que tenían que ser levitas. Y no solamente levitas, sino que según la ley de la Torá, para ser sacerdote, o sea, un cojanín o un cohen, tenía que ser descendiente de Aarón. O sea, que no todos los levitas eran sacerdotes, aunque sí todos los sacerdotes eran levitas. Entonces María,
Imram y la familia de Imram, que descendían de Aarón, si él estaba proponiendo que tenía que servir en el templo, su hijo tenía que ser descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá, no judíos, sino que levitas. Y entonces dice, como lo habría hecho un varón, la he llamado María y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito demonio. Vemos cómo el Evangelio de Santiago, que es usado por el cristianismo, está en consonancia con el Sagrado Corán. No solamente está en consonancia, sino que se complementan. Ahora, en el capítulo 7 del Evangelio de Santiago, versículo 2, dice, cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Joaquín dijo, llamad a las hijas de los hebreos, que estén sin mancilla, y que tome cada una lámpara, y que estas lámparas se enciendan, porque la niña no volverá atrás. Tienen que llevarla al templo a su exclusivo servicio. Y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del templo del Señor. Y ellas hicieron lo que se les mandaba, hasta el momento en que se subieron al templo del Señor. Y el gran sacerdote recibió a la niña, y abrazándola la bendijo, y exclamó, el Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti hasta el último día, el Señor hará ver la rendición del pueblo de Israel. En el Evangelio de Santiago, capítulo 8, versículo 1, dice, y sus padres, Joaquín y Ana, salieron del templo llenos de admiración y glorificando al Omnipotente, porque la niña no se había vuelto atrás. La habían dejado chiquita en el templo y ella no se había puesto a llorar ni había querido regresar con sus padres. Y María permaneció en el templo del Señor nutriéndose como una paloma y recibía su alimento de manos de un ángel. ¿De acuerdo? Santiago dice, recibía su alimento de manos de un ángel. El Sagrado Corán, en el capítulo 3, versículo 37 dice, el Señor aceptó complacido el voto de Hannah e hizo que se educase correctamente y la confió a Zacarías, el sacerdote en el templo. Recuerden estos nombres que son bien importantes. Y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos. Y preguntaba, María, ¿de dónde sacaste esto? Ella respondía, proviene de Dios. Porque Dios sustenta sin medida a quien quiere. Vemos que todo casa. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos entendiendo esto, nos vamos dando cuenta dónde están las manos peludas en los evangelios. ¿Dónde están las manos peludas en la Biblia? Y no porque yo lo digo y porque yo tengo ganas, sino porque la misma lógica lo va diciendo. Resulta que María se queda en el templo y recuerdan que Ana la había prometido para que sirviera al Señor todos los días de su vida. Y según el Corán, capítulo 3, versículo 36, exclusivamente para el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo? No se iba a casar. Si esa mujer se casa, ya no puede servir solamente exclusivamente al Señor. Tiene que estar en su casa con su marido. ¿De acuerdo? No, la promesa era por todos los días de la vida. Por eso es que Alá viene, escoge a María para que naciera Jesús sin contacto de hombre. ¿De acuerdo? Ahora, cuando María tiene el niño, bueno, era la niña del templo. Era la que estaba consagrada a Dios. Era la que estaba cerca del sacerdote, Zacarías. Era la que recibía alimento de un ángel. Y de repente sale con un bebé. De repente venía con un bebé. Entonces, la familia de ella, porque esto no es que sea una cosa pública porque la hubieran apedreado, ¿de acuerdo? La familia de ella viene y le dice, hermana de Aarón, Ukhta Harún, hermana de Aarón, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió ese niño, pues? ¿De dónde salió ese niño? Tu padre no era un hombre deshonesto, ni tu madre una fornicadora. Entonces María le dice, hablen con el bebé. Señas, venga. Y el niño habla. Y ese es el primer milagro de Jesús, que está en el Sagrado Corán. Pero lo que quiero decir es que le dice hermana de Aarón. ¿Por qué le dice hermana de Aarón? Recordemos que Amram no tenía descendencia. Joaquín. Recordemos que prácticamente el nacimiento de María es un milagro. Entonces, ¿por qué le dice hermana de Aarón? Hay un hadiz
del profeta, un dicho del profeta Muhammad, la pasada con él que está en Sahih Muslim, es el 2135 para ser exacto, que dice lo siguiente. Mughira ibn Shu'ba informó, cuando llegué a Najran, los monjes cristianos me preguntaban, ¿tú recitas el verso, oh hermana de Aarón? ¿Ah? Están diciendo, ¿tú recitas el verso, oh hermana de Aarón? Pero Moisés nació años antes que Jesús. Cuando volví con el mensajero de Allah, porque el hombre le dice, tiene razón. ¿Por qué? Le dice hermana de Aarón. Dice, cuando volví con el mensajero de Allah, la paz y la bendición, le pregunté sobre esto. Y él me dijo, en verdad, ellos nombraban a las personas con los nombres de profetas y personas justas antepasados a ellos. Por eso es que Amrán se llamaba Amrán, en honor a su antepasado. Y cuando alguien venía y decía, Aarón, hermana de Aarón, en el lenguaje semítico, no solamente en el hebreo, sino que también en el arameo y también en el árabe, hermano, la palabra en hebreo, aja en arameo y en árabe, puede utilizarse para cualquier miembro de una tribu. Y Ben Kathir en su tafsir, en su exégesis, sobre este capítulo dice, esto es como decirle a alguien de la tribu de Tamimi, oh hermano de Tamimi, o alguien de la tribu de Mudari, oh hermano de Mudari. Alguien que pertenecía a una tribu, se le podía hacer hermano de esto. O sea, hermano, vos perteneces a esta tribu. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque María y su parentela eran descendientes de los sacerdotes y por lo tanto los únicos que podían ministrar en el templo y por lo tanto descendientes de Aarón y por lo tanto levitas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema grave con esto? Que entonces la profecía es que los cristianos quieren meter a la fuerza, uniendo o conectando a Jesús con David, se vuelve bien complicado. ¿Cómo se conecta a Jesús con David? Bueno, el Mesías, judío, rey, tenía que descender de David. ¿Pero qué hacemos con Jesús? Jesús es hijo de María. No tiene papá. María desciende de Aarón. Es de la clase sacerdotal. Si es de la clase sacerdotal, es levita. Entonces, ¿cómo diablos lo conectamos con David? ¿Cómo hacemos? Porque los judíos venían y decían, él no es el Mesías. Rey, no es el Mesías, porque no desciende de David. Entonces, ¿qué hace Mateo y Lucas? Bueno, no siquiera le puedo decir Mateo y Lucas. Los que escribieron el Evangelio según Mateo, que no fueron ni Mateo ni Lucas. Bueno, Lucas puede ser que sí, pero Mateo no. Inventarse a José. José es uno de los más grandes inventos del cristianismo. Y es un mal invento. Y lo digo con todo respeto. Porque incluso si José existió, que significa romper el juramento de Ana, que iba a dar a la niña al exclusivo servicio de Dios, sacar a María de los levitas que se casaban entre ellos, porque como eran sacerdotes, no es que yo me voy a ir con otra tribu. La tribu levita era cerrada, porque perdían los privilegios. Entonces, sacar a María de los levitas, casarla con uno de Judá, pero aunque esto fuera cierto, ¿qué tiene que ver José con Jesús? Si José no es el padre de Jesús, pues. Entonces, quiero que leamos Números, capítulo 18, tal vez me puedas ayudar, para que entendamos cómo era la situación del sacerdocio judío. No es que yo tengo ganas de que me voy a casar con... ¿Cómo era de explícito la servidumbre en el templo y el servicio para Dios en el templo de Israel? Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo. Ok, solamente los hijos de Aarón podían ser sumos sacerdotes y sacerdotes. Solo los hijos de Aarón y solo los hijos de Leví podían ministrar en el templo, hacer guardia en el templo, hacer la limpieza, cuidar los utensilios, lavar la ropa, entrar en el Sanctum Sanctorum, que no podía entrar cualquiera. Solamente los hijos de Leví y solamente los hijos de Aarón. ¿De acuerdo? De hecho, ni siquiera los hijos de Leví, que no eran hijos de Aarón, podían ser sacerdotes. Podían ayudar con las cosas del templo. Por eso es que todos las demás tribus tenían que dar el diezmo
a los levitas. ¿Ah? Eso diezmo de los evangélicos no sé de dónde lo han sacado. ¿Ah? Los levitas no tenían derecho en la tierra, no podían tener posesiones, no podían tener propiedad, entonces se les daba el 10% de todo. Entonces los pastores vienen a decir, como se lo daban a él, nada que ver, ellos no son levitas. ¿Ah? De todas maneras dicen que el Antiguo Testamento ya no vale. Mire, pero el diezmo está en el Antiguo Testamento. Sí, pero eso sí vale, lo demás no. No sé de dónde lo han sacado. ¿Ah? El diezmo era porque los levitas no tenían heredad y porque los sacerdotes se dedicaban al sacerdocio. Tampoco los checos lo pueden aplicar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, entonces, solamente ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y dónde está el meollo del problema? Que si hacemos a María, hermana de Harún, descendiente de Amram, levita, ¿de dónde sacamos al Mesías, hijo de David? ¿Ah? ¿De dónde? De José. ¿Y José qué tiene que ver? Para empezar, José ni siquiera existió. Si leemos el Evangelio de Santiago, dice que María tenía 12 años y José 63 cuando José se casó con María. Ya que estamos hablando de pedofilia, podemos hablar de pedofilia. Dentro de la tradición cristiana. 63. Hasta en el Evangelio de Santiago dice que José decía, se van a burlar de mí porque yo soy un hombre mayor y ella es una niña. Y la saca del templo. No se sostiene eso. No se sostiene. Ahora, la sura 66, versículo 12, porque yo soy férreo creyente de la perpetua virginidad de la Virgen María. Yo creo que la Virgen María nunca tuvo marido. ¿De acuerdo? La sura 66, versículo 12 me da esa evidencia para decir esto. Dice, y también el ejemplo de María, hija de Amram, quien preservó su castidad. Preservó su castidad. Infundí en ella mi espíritu. Ella creyó en la veracidad de las palabras de su Señor y en sus libros y fue realmente una mujer devota. Recuerden que el Señor, Allah, Rabbil Alamin, el Señor del universo, aceptó el voto de Hannah cuando le dijo, voy a darte en mi exclusivo servicio lo que esté en mi vientre. Y dice, y su Señor aceptó complacido. ¿De acuerdo? María fue virgen. ¿De acuerdo? O sea, no tuvo marido. Ahora, de repente vienen y se meten a meter a José en la película. José aparece en la película, que solo aparece un rato, porque de ahí ni cuando crucifican a Jesús supuestamente, ni cuando la agarran, ni cuando le quieren pegar, ni en su ministerio vuelve a aparecer José. José solo aparece en el nacimiento para meterlo con David. Pero cuando nosotros veamos las genealogías, o sea, la conexión que quieren hacer entre David y Jesús, que lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Mateo y en el capítulo 3 de Lucas, donde hablan de las genealogías y empiezan a hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, quiero decir algunas inconsistencias que encontré. Dice, Mateo dice que el padre de José fue Jacob, ¿de acuerdo? Mientras que Lucas dice que el padre de José fue Elí. O sea que según Mateo y según Lucas, los papás son diferentes. Imagínense qué cosa. Mateo traza la línea a través de Salomón, hijo de David. O sea que Mateo dice que José es descendiente de Salomón. Pero Lucas traza la línea a través de Natán, hijo de David. Para Lucas, José desciende de Natán. Para Mateo, José desciende de Salomón. No se entiende nada aquí. De hecho, entre David y Jesús, los únicos nombres de las genealogías que tienen en común entre Lucas y Mateo son Salatiel y Zorobabel. Entre los 400 nombres que aparecen ahí. Se inventaron la genealogía. Bueno, miren, los pueblos semitas son tan yucas con la genealogía que se saben de memoria los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. No quiero pasar a Ches Mahmoud a recitar aquí, pero se sabe sus 200 antepasados. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Vas a creer que no van a saber la genealogía? Esta es una prueba fehaciente de un invento, hombre, para hacer casar a Jesús con David. Ahora, ¿qué hacen los escolares o los académicos confesionales? O sea, los académicos cristianos que han estudiado teología, filología y que se encuentran con esto. Como no pueden salir con una babosada ahí que leí una explicación cantinflesca que no, que uno habla de la descendencia espiritual y la otra de la descendencia no sé qué, una cosa que no se entiende. Pero el consenso entre los escolares
es que Lucas habla de la descendencia de María y se equivocó, dice José, pero en realidad quiso decir María. Esa es la opinión escolar, académica del cristianismo. Lucas dice la conexión con María y Mateo la conexión con José. El problema de esto es que no pueden conectar a María, aunque quieran, con David, porque David era de Judá. Y entonces, si ella es judía, no podía entrar a servir en el templo. Ahora, aquí hay más pruebas. Bueno, yo estoy súper interesado con esto, no sé si cambiamos de tema porque lo veo un poco aburrido, ¿no? Como la pasión de cada quien es diferente. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Miren, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Un sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Sacerdote? ¿Qué significa? Era de Leví. ¿De acuerdo? Va, qué bueno, están aprendiendo. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth. Si la quieren en inglés, Elizabeth. Si la quieren en español, Isabel. Si la creen en hebreo, El y Sheba, que significa Dios es abundancia. ¿De acuerdo? Elizabeth, que era de las hijas de Aarón. ¿Qué significa esto? Que era levita y que estaba en el sacerdocio. ¿Ok? Dice que Lucas 1:9 que Elizabeth era prima de María. ¿Qué significa esto? Que María era de Aarón, de la descendencia de Aarón. Y si era de la descendencia de Aarón, era de levita, y Jesús era de Leví. No era de David. Por lo tanto, Jesús no puede ser el Mashiach davídico. No puede ser. Desde la teología judía, para el Corán sí es el Mashiach, el Masih en árabe. Mashiach de David, Ben David, no puede. Imposible. Aunque lo quieran doblar a la fuerza, porque lo quieren doblar a la fuerza. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesús tenía hermanos? ¿Ustedes han leído eso? ¿O no? Marcos, capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice? Pastor, está dormido. Voy a leerlo yo porque se durmió. ¿Acaso no es este el carpintero? ¿Acaso no es este el carpintero? Refiriéndose a Jesús. Que en realidad es tectón en griego la palabra que se usa. ¿Acaso no es este el tectón? Que en realidad en griego significa artesano, no carpintero. No había madera en Galilea, así que Jesús se dedicara a la carpintería es como que nosotros vendiéramos dátiles aquí. No tiene ningún sentido. Así que la palabra es tectón, que es más, no es este el artesano, yo creo que tal vez era medio albañil. Se dedicaba a la albañilería, a construir casas y cosas así, eso sí, pero carpintero no era. No es, eso está fuera de la lógica. Entonces, ¿acaso no es este el tectón, el artesano? El hijo de María. Miren una cosa que aquí es fundamental para mí. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Acaso no es este el artesano, hijo de María? ¿Qué significa aquí? ¿Qué vemos aquí? Traten de pensar como estudiantes, como que les voy a hacer un examen. No se refiere a José. ¿Por qué? Si las culturas semíticas son hijo de un hombre, ¿por qué menciona solo a María? ¿Por qué no existía José, hombre? Y dice, ¿acaso no están sus hermanos aquí con nosotros? ¿Acaso no está Santiago, José, Judas y Simón? Y no es verdad que sus hermanas viven entre nosotros. Entonces, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo resuelvo esto en la Iglesia Católica que cree en la perpetua virginidad de María como yo creo? Como nosotros debemos de creer. Dicen que son hijos de José. ¿De acuerdo? Y no son hijos de María. Pero como para mí José no existe, ¿cómo salgo yo de este embrollo? ¿Cómo salgo? Y resulta que hay debate entre los escolares que quiénes son estos Santiago, Judas y Simón. Yo creo que Santiago y Judas eran discípulos de Jesús también. Eran hermanos y también eran discípulos. De hecho, Pablo le llama a Santiago el hermano del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la clave aquí en esto? El lenguaje. La lengua es importante. ¿Por qué?
Porque adelphos en griego, que es la palabra que se utiliza en el Evangelio, significa hermano. Hermano literal, mi hermano. Y se utiliza a veces de manera figurada cuando hermano de la iglesia, adelphos. Pero Jesús no hablaba griego, sino que hablaba arameo. ¿Cómo decían hermano en arameo? ¿Se Mahmud? Aja. Aja era hermano en arameo. Que es en hebreo. En árabe. Si están conectadas, son lenguas semíticas. ¿Y qué significa? Significa cualquiera que venga de la tribu. O mi pariente. Los primos, por ejemplo, allá en Egipto, se llaman como hermano. ¿Cómo puedo probar esto yo? ¿Y de dónde puedo sacar yo esta evidencia? Veamos Génesis capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice? Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos. El Lot era hermano de Abraham. ¿Qué era Lot de Abraham? ¿Qué era? Hermanos, ustedes han sido cristianos antes. ¿Qué eran? Sobrinos. Pero ¿por qué la palabra que usa Juana en hebreo es hermano, pero se utiliza para un sobrino? Porque se utilizaba para los parientes. Así que Santiago, José, Simeón, que eran los hermanos de Jesús, eran de la familia de Abraham. Que de hecho siguen el cristianismo posteriormente. Santiago se da duro con Pablo, porque decía, este es hereje. Vemos la carta a Santiago en griego, pero que todavía debe tener palabras. Y vemos el Evangelio de Santiago, que debió haber conocido el nacimiento de Jesús, porque era el que estaba cerca de él. Y vemos que él escribe el Evangelio en arameo, para mí se escribió en arameo, y después tenemos una traducción en griego que es el Evangelio de Santiago Nuevo. Estos hermanos eran en realidad parientes de Jesús. Estos son los parientes de la tribu de Jesús. Santiago, José y sus hermanas que viven entre nosotros. La palabra aja en arameo. En Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 21-22 dice lo siguiente. Los hijos de Merari fueron Mahil y Musi. Los hijos de Mahi fueron Eleazar y Cuis. Eleazar murió sin tener hijos, sino solo hijas. Y los hijos de Cuis, sus hermanos, se tomaron por mujeres. Si vemos la genealogía, en realidad eran sus primos. Tal es así que la Biblia Reina Valera 1960 creo que utiliza la palabra parientes o primos, no hermanos. Pero la palabra utilizada en hebreo es hermanos. Entonces hermanos se utilizaba para los parientes. Esta gente que estaba alrededor de Jesús, era de la familia de Abraham. Toda esta gente que estaba ahí eran primos, hermanos, tíos. Era esa familia de piadosos, más o menos parecida a la familia de Abraham, más o menos parecida a la familia de Moisés. Familias descendientes de unas de otras. Vemos que el sucesor, según Hechos de los Apóstoles, lo podemos encontrar claramente en el capítulo 15, era Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Y vemos que después de que Jacobo no está, el otro hermano o el otro primo, Simeón, es el que toma las riendas. Esa familia de gente piadosa que está alrededor. Ahora, ¿qué es lo que cree el judaísmo del Mesías? Porque aquí la pregunta es, si Jesús no es el Mesías davídico, pero el Corán dice que Jesús es el Mesías, ¿en qué estamos aquí? ¿Cómo hacemos? Hay que entender qué es lo que creía el judaísmo del Mesías. O sea, ¿qué estaban esperando los judíos? ¿Cuál era el concepto de Mesías? Porque el Corán dice Mesías, ya se acabó, Masih. Aquí dicen Cristo, que significa Mesías en griego, ungido. ¿Pero qué esperaban ellos? ¿Qué entendían por Mesías? Hay que entender que los judíos, en realidad, y con esto me voy a quedar porque ya es tarde, esperaban a 4 personas, que se conocen como los 4 artesanos. Los judíos del siglo I, en el tiempo de Jesús, esperaban a 4 personas. Y esto ustedes pueden leer el Talmud o hablar con cualquier rabino judío y les va a decir 4. ¿Quiénes? El Mesías ben David, el Mesías ben José o ben Joseph, Elías y el profeta. 4 personas.
¿Cómo sé esto yo? Bueno, lo leemos en la Biblia, en Juan, capítulo 1, versículo 19. Cuando Juan el Bautista, y aquí tengo algo bien interesante, pero ya se nos acabó el tiempo, que también era de la familia de Imran, Juan el Bautista, un profeta, llegan a preguntarle a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? Él dice, no soy el Mesías. ¿O los Mesías? Dice, no. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dice, no, yo soy Elías. Entonces, ¿eres el profeta? Dijo, no soy el profeta. Ok, los judíos en el siglo I, en el tiempo que Juan el Bautista andaba caminando, y que por lo tanto Jesús andaba caminando porque solo se llevaban 5 meses, esperaban a 4 individuos. El Mesías, hijo de David, o Ben David, el Mesías, Ben Joseph, Elías y el profeta. ¿De acuerdo? ¿Quién era Jesús? El Mesías Ben Joseph. De hecho, por eso se inventaron que el papá se llamaba José. Debido a esta cuestión. Pero era una situación más de Ben, hijo de José, porque José sufrió. José no fue aceptado. José lo vendieron por unas monedas. ¿De acuerdo? Y David, el Mesías, hijo de David, era el que iba a reinar. Puede ser, y es lo que creo yo, que Jesús eran los dos Mesías. Primero iba a venir como Ben Joseph, no aceptado, ¿ya? Dios lo eleva. Hay una profecía interesante en Daniel donde dice eso claramente, que el Mesías va a ser elevado. Y viene la segunda vez como Mesías, hijo de David, a reinar. Los musulmanes estamos esperando eso. Que venga el Mesías a reinar. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decir con esto es que por más que intente el ser humano cambiar las palabras de Dios, viene y las cambia y le mete ahí, hay evidencia que podemos sacar en los libros. No solamente lo que dice el Corán porque lo dice el Corán, sino que por la lógica. María, bajo ninguna circunstancia, es descendiente de David. Y Jesús, hijo de María, bajo ninguna circunstancia, es descendiente de David. Aunque José existiera y fuera descendiente de David, que no existe ni es descendiente de David, pero incluso no puede porque él es hijo de María nada más. Muchas gracias. الله